Bueno, vamos a dar continuidad a este editorial que nos aporta el profesor Adolfo Kutugian, geógrafo y especialista en geopolítica, profesor del Seminario de Geopolítica del siglo XX, y que nos está poniendo en contexto el tema de la hidrovía. Adelante, Tato. Sí, bueno, obviamente que todo esto que hablamos en la parte anterior tiene que ver con una enorme historia que por poco menos que en toda la Sudamérica Atlántica la historia comienza aquí. Es decir, por un lado con el descubrimiento del río de Solís, el río Dulce, que era el río de la Plata, y luego con la primera conformación de un centro urbano español, que fue la ciudad de Asunción. Asunción se la autodenomina como madre de ciudades, porque la propia ciudad de Santa Fe nuestra y luego la ciudad de Buenos Aires en 1580 vinieron con expedicionarios o con habitantes de Asunción. ¿Por qué los españoles detallan en Asunción? Porque lo que se buscaba era el dorado, y el dorado estaba hacia el altiplano boliviano. Algunos sospechan que más que dorado era plateado, es decir, se hablaba de la Sierra de la Plata por parte de los pueblos originarios, etc. Como ustedes ven, la historia de la Cuenca del Plata, bueno, obviamente fue de entrada prácticamente colonizada por España a lo largo del río Paraná, del río Paraguay, del río Uruguay, pero inmediatamente o paralelamente a la época que era el siglo XVI y el siglo XVII, los portugueses que ya habían desembarcado en la actual costa brasileña, habían posteriormente fundado Río de Janeiro y otras ciudades costeras, cruzan la Sierra do Mar, las sierras que están paralelas a la costa brasileña, y se adentran en la cuenca del Alto Paraná, que se ve en este mapa, que llega hasta prácticamente la latitud de lo que hoy es el altiplano de Brasilia. Y aquí es donde se da el primer choque histórico entre la colonización española, que es básicamente en el centro y oeste de la cuenca, y la colonización portuguesa que se da en el este, desde el norte, como ustedes ven ahí, hasta el Río de la Plata. Quizás lo más valioso de la cuenca era el Río de la Plata, porque era la única manera de acceder al interior del país. Esto hace que durante décadas haya una enorme confrontación, porque la colonización portuguesa desarrolla sus campañas de ocupación territorial a través de expediciones de los llamados bandeirantes, que eran algo así como cowboys y forajidos que sin mucho escrúpulo iban liquidando o esclavizando a los pueblos originarios y ocupando, digamos, el territorio, por lo menos hasta la latitud del río Paraguay. Pocos años después, en el siglo XVII, el Vaticano, justamente a la, digamos, corporación de los jesuitas, le ofrece que colonicen y catequicen a toda la región de lo que hoy es Paraguay, el nordeste argentino, el norte uruguayo y el oeste brasileño. Las colonias, las formaciones, los pueblos misioneros hechos por los jesuitas son durante casi
siglos, hasta 1776, que Carlos III los expulsan, son el amortiguador entre la presión portuguesa en el este y en la presión española en el oeste. ¿Por qué son expulsados? Porque de hecho casi los jesuitas habían hecho un Estado dentro del Estado. Si ustedes recuerdan, ellos exportaban madera, exportaban la yerba mate, exportaban productos directamente con sus buques hacia Europa, básicamente hacia España, Italia, etc. En una palabra, digamos, fue una época, sobre todo del siglo XVIII, de fuertes confrontaciones que lleva a que la corona portuguesa crea el virreinato del Brasil en 1750. Y como respuesta, los Borbones, Carlos III, crean el virreinato del Río de la Plata en 1776. Y por supuesto los choques y las confrontaciones y las rispidezes eran en las zonas de borde. Esto lleva a que ya en la época de la independencia, bueno, las fronteras no estaban delimitadas. Lo importante acá, como geógrafo lo decimos, eran los ríos, porque la única posibilidad de colonizar, producir, etcétera, a través de los ríos. Prácticamente no existían carreteras, el ferrocarril aparece a fines del siglo XIX, por lo tanto fue una enorme lucha, digamos, por el manejo y el dominio de los ríos. A tal punto que ya durante el periodo independentista, Paraguay se consolida como un estado independiente de Buenos Aires desde 1811 y es uno de los países de mejor desarrollo productivo, casi una especie de socialismo de Estado, que lleva a permanentes confrontaciones en la segunda mitad del siglo XIX con las tendencias liberales de la economía, tanto del mitrismo argentino como de la corona brasileña, porque los portugueses en 1822 independizan al Brasil como imperio. Y justamente la única manera que tenía el imperio brasileño de llegar al interior de ellos, como ustedes ven, al río Paraguay, hasta lo que hoy sería Puerto Cáceres, es a través de los ríos. Entonces, para no ocupar el norte del Paraguay, los paraguayos, Solano López, establecen un maitá a la altura del río Paraguay, sobre lo que hoy sería Formosa, sur de Asunción, una fortaleza que todavía está en las ruinas, y ahí se produce una de las principales batallas entre la costa paraguaya y la flota del almirante Tamandaré de Brasil, y que es casi el inicio de la Guerra del Paraguay. Estoy hablando de una guerra que fue atroz porque se unieron los gobiernos mitristas en la Argentina, Colorado en Uruguay y el Imperio Portugués para abatir básicamente a Solano López, al gobierno de Paraguay. Esto fue en 1865, duró hasta 1870 y bueno, Paraguay fue literalmente destrozado al punto tal que casi su población masculina de 12 años a 65 años fue aniquilada. Paraguay sufrió una sangría que, bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo si esto fue 500.000 de muertos o 1.000.000 de muertos en un país que tenía 1,5 millones de habitantes y que era parecido a la cantidad de habitantes que tenía la Argentina. Acuérdense que nuestro primer censo nacional de 1869 daba 1.800.000 habitantes. Es decir,
fue la peor guerra, la del Paraguay, del siglo XIX, junto con la guerra civil norteamericana entre el norte y el sur. Bueno, ya en el siglo XX los países quedan muy escindidos. Brasil apuesta digamos, al acuerdo primero hasta la Primera Guerra Mundial con Inglaterra y luego con los Estados Unidos. Paraguay queda realmente marginado. Uruguay juega como un balanceador entre Brasil y Argentina hasta la Segunda Guerra Mundial, tal como lo dijera el vicepresidente Roca en 1933, forma parte virtual desde el punto de vista de la geografía económica del Imperio Británico. Ya luego, en la década del 40, después de la Revolución del 43, el nacionalismo militar encabezado por Perón cambia un poco la historia y Argentina ya tiene una política más independiente de los poderes mundiales. Por eso les digo que la historia del Paraguay fue tan seria que también ya en este periodo moderno, digamos, hasta 1950, seguía siendo la navegación el motivo esencial del desarrollo de la cuenca, porque era el único medio de transporte por el cual se podía, digamos, exportar los productos producidos en la región.